Bienvenidos a este tutorial. En esta oportunidad vamos a aprender cómo calcular, analizar e interpretar los indicadores financieros de endeudamiento. Aprenderemos también cómo comparar estos indicadores con la meta presupuestada por la empresa y con los indicadores del sector o la industria. Este es el contenido que vamos a desarrollar. Iniciamos viendo algunas definiciones acerca de los indicadores de endeudamiento. Seguimos con el indicador del nivel de endeudamiento. Luego con el endeudamiento a corto plazo, endeudamiento a largo plazo, endeudamiento financiero, cobertura de intereses con el EBITDA, impacto de la carga financiera, apalancamiento o leverage. Luego de calcular los indicadores, hacemos un diagnóstico del endeudamiento de la empresa. Y finalmente, entregamos algunas recomendaciones o propuestas para mejorar el endeudamiento de la empresa. Los indicadores de endeudamiento, o también llamados índices de endeudamiento o razones de endeudamiento, miden la forma en cómo participan los acreedores externos en la estructura de financiamiento de la empresa. Cuando decimos estructura de financiamiento, estamos haciendo referencia al pasivo y al patrimonio, entendiendo que internamente el pasivo está conformado por el pasivo corriente y por el pasivo no corriente. Tener endeudamiento no significa perder la propiedad o la titularidad de la empresa, y esto sucede porque la financiación que obtenemos con pasivos no convierte al acreedor en dueño, socio o accionista de la empresa. Tampoco le otorga al acreedor derecho a voto o a la toma de decisiones al interior de la empresa. Iniciemos entonces con el cálculo de los indicadores. Nivel de endeudamiento. Refleja qué porcentaje de los activos de la empresa están comprometidos para pago a terceros. Este indicador también es conocido como índice de endeudamiento y se calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del activo. Para calcular el nivel de endeudamiento, nos vamos al estado de situación financiera y tomamos el total del pasivo y lo dividimos entre el total de los activos. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, el 50% de los activos de la empresa están comprometidos para pago a terceros. En términos monetarios, podríamos decir que en el año 3, la empresa de cada 100 unidades monetarias que tienen activos, 50 unidades monetarias se encuentran comprometidas para pago a terceros. El indicador viene mejorando porque el endeudamiento se viene reduciendo en cada año. Lo ideal en este indicador es no sobrepasar la meta de endeudamiento que la empresa estableció y tampoco sobrepasar el endeudamiento del sector. Podemos ver que la empresa cumplió con no sobrepasar la meta y también cumplió con no sobrepasar el sector. Por lo tanto, este indicador démosle una calificación bueno. ¿Cuál sería el endeudamiento ideal de una empresa? Bien, esto depende del tipo de empresa. En empresas del sector real, lo ideal o lo normal es que las empresas tengan un endeudamiento que no supere el 60%. Sin embargo, en empresas importadoras y en constructoras es normal encontrar un nivel de endeudamiento de hasta el 70%. En empresas del sector servicios, lo ideal y más saludable es que tengan un endeudamiento de hasta el 60%. Sin embargo, en empresas inmobiliarias, de transporte y de telecomunicaciones, es normal encontrar un endeudamiento de hasta el 70%. En las empresas del sector financiero y asegurador es donde normalmente encontramos los niveles de endeudamiento más altos, endeudamientos del 80% y hasta del 90% en el caso de los bancos y las cooperativas financieras. En empresas del sector agropecuario, lo ideal es que el endeudamiento no sobrepase el 60%. Sin embargo, si la empresa se dedica a la siembra o a la labor de cultivos, el endeudamiento se puede incrementar hasta el 70%. En las empresas del sector minero y energético, debido a que desarrollan proyectos de muy largo plazo, es normal encontrar endeudamientos de hasta el 70%. Endeudamiento a corto plazo. Refleja qué porcentaje de las deudas que tiene la empresa se deben pagar en el corto plazo. Cuando decimos deudas de corto plazo, normalmente hacemos referencia a obligaciones que se deben pagar en menos de un año. Este indicador se calcula dividiendo el pasivo corriente entre el total del pasivo. Para calcular el endeudamiento a corto plazo,
nos vamos al estado de situación financiera y tomamos el total del pasivo corriente y lo dividimos entre el total del pasivo. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, el 65% del pasivo se debe pagar en el corto plazo o en menos de un año. Otra interpretación. En el año 3, el 65% del pasivo se encuentra concentrado en pasivos corrientes. En términos monetarios, diríamos que en el año 3, de cada 100 unidades monetarias que la empresa debe o adeuda, 65 unidades monetarias son para pagarlas en el corto plazo. No hay una tendencia consolidada durante los 3 años, pero podemos decir que el indicador en el año 3 mejoró con respecto al año 2, porque el endeudamiento se redujo, y con respecto al año 1 se mantuvo estable. Lo ideal en este indicador es no sobrepasar la meta de endeudamiento de la empresa y tampoco sobrepasar el endeudamiento del sector. En este caso podemos ver que la empresa no cumplió, porque sobrepasó la meta y también sobrepasó el sector. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación malo. Cuando una empresa tiene un pasivo corriente demasiado alto y por ende el indicador de endeudamiento a corto plazo también es muy alto, la empresa corre el riesgo de tener problemas de liquidez, ya que tiene que pagar la mayoría de sus deudas en un periodo de tiempo muy corto o muy rápido. Por lo tanto, si vamos a tomar la decisión de financiarnos con deudas de corto plazo, tenemos que vigilar que ese incremento de pasivos corrientes no afecte a los indicadores de liquidez de la empresa, y también debemos tener en cuenta que la empresa tenga un ciclo operacional o un ciclo de efectivo lo suficientemente rápido como para atender la rápida frecuencia con que tenemos que realizar los pagos a corto plazo. Endeudamiento a largo plazo refleja qué porcentaje de las deudas que tiene la empresa se deben pagar en el largo plazo. Deudas a largo plazo normalmente son aquellas obligaciones que se deben pagar en un plazo mayor a un año. Este indicador se calcula dividiendo el pasivo no corriente entre el total del pasivo. Para calcular el endeudamiento a largo plazo, nos vamos al estado de situación financiera y tomamos el total del pasivo no corriente y lo dividimos entre el total del pasivo. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, el 35% del pasivo se debe pagar en el largo plazo o en más de un año. Otra interpretación. En el año 3, el 35% del pasivo se encuentra concentrado en pasivos no corrientes. En términos monetarios, diríamos que en el año 3, de cada 100 unidades monetarias que la empresa debe o adeuda, 35 unidades monetarias son para pagarlas en el largo plazo. No hay una tendencia consolidada durante los 3 años, pero podemos decir que el indicador en el año 3 mejoró con respecto al año 2, porque está más cercano a la meta de concentración de endeudamiento a largo plazo que la empresa quiere tener, y con respecto al año 1 se mantuvo estable. La meta de la empresa era que el 40% del pasivo estuviera concentrado en deudas de largo plazo, y vemos que solamente el 35% de su pasivo está concentrado en deudas de largo plazo. Empresas similares de ese mismo sector tienen una mayor concentración de pasivos a largo plazo que la que tiene la empresa. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación malo. Endeudamiento financiero. Muestra el porcentaje de deudas de la empresa que corresponden a pasivos financieros u obligaciones financieras, entendiendo que los pasivos financieros son aquellas obligaciones o deudas adquiridas con instituciones o entidades del sector financiero, por ejemplo con los bancos. Este indicador se calcula sumando el pasivo financiero a corto plazo y el pasivo financiero a largo plazo, y esto lo dividimos entre el total del pasivo. Para calcular el endeudamiento financiero, nos vamos al estado de situación financiera, tomamos las obligaciones financieras a corto plazo y se las sumamos a las obligaciones financieras a largo plazo. Esto lo encerramos entre paréntesis y lo dividimos entre el total del pasivo. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, el 39% del pasivo corresponde a pasivos financieros u obligaciones financieras. Otra interpretación. En el año 3,
El 39% del pasivo se encuentra concentrado en pasivos financieros u obligaciones financieras. En términos monetarios, podríamos decir que en el año 3, de cada 100 unidades monetarias que la empresa debe o adeuda, 39 unidades monetarias son para pagar pasivos financieros. El indicador se viene deteriorando porque viene creciendo en cada año, aunque todavía cumple con la meta o límite de endeudamiento financiero establecido por la empresa. La meta de la empresa es no sobrepasar un endeudamiento financiero del 40%, y vemos que en el año 3 sí se cumplió la meta. También podemos notar que la empresa tiene un endeudamiento financiero inferior al que tienen empresas similares de ese mismo sector. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación bueno. Cobertura de intereses. Mide la capacidad que tiene la empresa para pagar los gastos de intereses con la utilidad generada por la operación. Este indicador se calcula dividiendo la utilidad operacional entre los gastos de intereses. Para calcular la cobertura de intereses, nos vamos al estado de resultados y tomamos la utilidad operacional y la dividimos entre el gasto por intereses. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, con la utilidad operacional que la empresa genera, se pueden pagar 3.3 veces los gastos de intereses. Otra interpretación. En el año 3, por cada unidad monetaria de gastos de intereses, se tienen 3.3 unidades monetarias en utilidad operacional para pagarlos. El indicador viene mejorando, porque en cada año aumenta la capacidad para cubrir los gastos de intereses. La meta de la empresa era que con la utilidad operacional se pudiera cubrir como mínimo 3 veces los gastos de intereses, y vemos que sí se cumplió la meta, ya que la cobertura de intereses que obtuvimos en el año 3 es mayor que la meta y también es mayor que el sector. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación bueno. Cobertura de intereses con el EBITDA. Mide la capacidad que tiene la empresa para pagar los gastos de intereses con el EBITDA. Se calcula dividiendo el EBITDA entre los gastos de intereses. Para calcular la cobertura de intereses con el EBITDA, nos vamos a los indicadores de rentabilidad y tomamos el EBITDA del año 1 y lo dividimos entre los gastos de intereses del año 1 que aparecen en el estado de resultados. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. El EBITDA es un indicador que pertenece al grupo de los indicadores financieros de rentabilidad. Por ese motivo, ya se había calculado este indicador en el video de los indicadores de rentabilidad. Sin embargo, en este video miremos brevemente cómo se calcula el EBITDA. Para calcular el EBITDA, tomamos la utilidad operacional que aparece en el estado de resultados y le sumamos el gasto de depreciación, el gasto de amortización y el gasto de provisión, y así obtenemos el EBITDA. Interpretación. En el año 3, con el EBITDA de la empresa, se puede pagar 3.46 veces los gastos de intereses. Otra interpretación. En el año 3, por cada unidad monetaria de gastos de intereses, se tienen 3.46 unidades monetarias en utilidad de EBITDA para pagarlos. El indicador viene mejorando, porque en cada año aumenta la capacidad para cubrir los gastos de intereses con el EBITDA. Lo ideal es que la cobertura sea mayor o igual a la meta que la empresa había establecido y que también sea mayor que el sector. En este caso, aunque no se logró cumplir la meta que se tenía establecida, el resultado que se obtuvo está muy cercano a esa meta e inclusive está por encima del nivel de cobertura que ofrece el sector. Por lo tanto, este indicador vamos a darle una calificación aceptable. Impacto de la carga financiera. Refleja el efecto o incidencia que tienen los gastos de intereses sobre las ventas. Se calcula dividiendo los gastos de intereses entre las ventas. Para calcular el impacto de la carga financiera, nos vamos al estado de resultados y tomamos el gasto por intereses y lo dividimos entre las ventas. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, el 2% de las ventas es utilizado para pago de gastos de intereses.
Otra interpretación. En el año 3, por cada 100 unidades monetarias de ventas, 2 unidades monetarias se utilizan para pago de gastos de intereses. El indicador se mantuvo estable con respecto al año 2 y ha disminuido con respecto al año 1. Lo ideal es que el indicador esté por debajo de la meta y también por debajo del sector. En este caso, vemos que se cumplen ambas condiciones. Por lo tanto, este indicador, démosle una calificación excelente. Apalancamiento o leverage determina qué tan comprometido está el patrimonio con respecto a la financiación proveniente de terceros. O también podríamos decir que este indicador nos muestra la forma como se financia cada unidad monetaria de activos en la empresa. Este indicador se calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del patrimonio. Para calcular el apalancamiento o leverage, nos vamos al estado de situación financiera y tomamos el total del pasivo y lo dividimos entre el total del patrimonio. Presionamos Enter y luego arrastramos del año 1 hasta el año 3. Interpretación. En el año 3, la empresa se financia de forma equilibrada, con pasivos y patrimonio. Como el resultado es muy cercano a 1, esto indica que el activo de la empresa es financiado aproximadamente en un 50% con pasivos y en un 50% con patrimonio. El indicador viene mejorando, porque el apalancamiento se viene reduciendo. Lo ideal es no sobrepasar la meta de apalancamiento que la empresa estableció, y vemos que empresas similares de ese mismo sector tienen un apalancamiento de 1.5. Como la empresa logró cumplir con la meta que tenía establecida, y además tiene un apalancamiento inferior al que tiene el sector, démosle a este indicador una calificación excelente. Aquí tenemos el resumen de los indicadores que acabamos de calcular. 3 indicadores tuvieron un resultado bueno. 2 indicadores tuvieron un resultado excelente, 2 indicadores tuvieron un resultado malo y un indicador tuvo un resultado aceptable. Entonces, de los 8 indicadores evaluados, solo 2 indicadores tuvieron un mal resultado y 6 indicadores tuvieron un resultado favorable. Esto nos da una tasa de favorabilidad del 75%. Por lo tanto, el diagnóstico final del endeudamiento de esta empresa es bueno. Estas son algunas recomendaciones para mejorar los indicadores que tuvieron un mal resultado.